Bien, ¿cómo andamos? Los veo mejor que en la clase pasada, no sé por qué. ¿O será solo percepción mía? Hay hartas cosas en el chat. A ver, Es que ya. es viernes. Ah, y el cuerpo lo sabe. Y la cuarentena no nos deja. Qué chicos, ¿no? Ya. No, miren, ¿saben qué? El viernes para mí, aparte de esta clase que me gusta mucho, innegablemente, el viernes para mí es como decir, ay, esto, última clase de la semana, sobre todo cuando no tengo clase los sábados, porque hay un sábado, una semana que tengo 2 clases los sábados, de investigación científica en educación a distancia. Pero esta semana no tengo clase. Entonces uno dice, ay, ya, última clase de la semana y no tengo clase mañana, qué rico. De todas maneras hay que hacer hartas cosas, sí, mañana, pero quiero ver si puedo hacer todo el sábado para descansar el domingo, porque uno necesita descansar aunque sea un día, sí. Y de verdad que estar así frente a la computadora en medio de todo esto, mañana, tarde y noche, es terrible, ¿no? Así que entonces hagan su festejo ahí, hagan su festejo en la casa, pueden hacer una reunión Zoom y festejar ahí, bailar y no sé qué, pero en una reunión Zoom. Ahora Marco pone la música, ahora la pone Pablo, ahora Paloma, no sé qué, ya, brindemos, chu, ya, pueden hacerlo, sí, claro. Y hacen su fiestinga Zoom. Mira, Delis. Bueno, a ver, bien, Adelis, eh, pudieron leer, chicos. Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo creo que la motivación de Paloma con la obra surtió efecto. Entonces, Paloma, a ver, yo creo que tú puedes proponer cómo hacemos el debate. Marco está listo para introducir Ib Heisen, Enric Axen y Pergam, ¿verdad? Ya, Sí, entonces, sí, sí. ya, perfecto. Entonces tenemos un tiempito, ¿verdad? ¿Cuánto dura tu documental, Marco? Le dije que era un poquito largo. Es esencialmente 30 minutos, profe, el videíto. Está bueno, ¿no? Pero un poquito largo, pensé que me ibas a decir 2 horas. ¿Está Ah, bien? No hay problema. normalmente son 37 minutos sumando los dos, profe, pero te deja así con Ibsen con más ansias, porque yo antes de tocar el libro y leer, busqué en YouTube y todo, y me dejó así con una intriga de saber más. Perfecto, qué bueno, viejo, qué bien. Yo creo que a ver, eh, el equilibrio que hemos tenido, aunque es cronológico, ha sido genial porque esta obra de Pergún realmente es anterior, es de fin del siglo 1880 y pico, ¿no? 87 creo, Marco. 67, 67, profe. 67. O sea que Ujú. es anterior. Pero lo hemos puesto aquí porque en la segunda parte seguimos con Henry Eisen. Entonces está Ujú. perfecto para tener la continuidad de él. Entonces, Paloma, eh, Profe, sí, perdón, según el video que vemos, el de 30 minutos, te lo muestra así también cronológicamente sus obras y todo. Así que genial. se entiende el paso que usted nos decía del realismo y todo esto, Ya, hasta el simbolismo te lo menciona. perfecto, perfecto, muy bien, para que nos demos cuenta qué gran dramaturgo era, ¿no? Y no esas limitaciones que nos quieren hacer ver de que el tipo solo era un escritor realista y se acabó, ¿no? Pero además, en su etapa realista es muy importante lo que hizo, sí, porque es un realismo de un nivel extraordinario, ¿no? En todo sentido. Filosófico, moral, estético, ético, es muy interesante. Además, como prácticamente todos estos escritores, él también vivió acorde a toda esa forma de pensar, ¿no? No fue un tipo que decía una cosa y hacía otra, ¿no? Como todos, como Pushkin también, ¿verdad? En ese sentido. Listo, Paloma, entonces, eh,
tú introduce los temas que quisieras que conversáramos a partir de tu experiencia, qué quisieras que debatiéramos, que te parecen que son cosas muy importantes, y ahí ya vamos participando todos. ¿Te parece? Ya, profe. Em, entonces, comparto un poco la pantalla, un ratito. Claro. A ver. Bueno, realmente me gustaría escucharlo a ustedes, ¿no? O sea, como qué opinaron de la obra, qué les resonó y quizás qué les resuena para mí, por ejemplo, hacer esta investigación de Pushkin y de Boris Konodov. Fue todo un viaje. Siento que ojalá lo hubiera empezado hace un mes para poder profundizar aún más y yo salir como completamente realizada de poder mostrarle este universo, porque realmente así yo me sentí muy embobada, muy reflejada en la vida misma de Pushkin. En la obra igual me gustó demasiado, entonces, y creo que también la obra es bastante buena técnicamente. No sé, a mí me parece algo genial. Eh, Eso, no sé, ¿qué más podría decirle? Ahora, había quedado una parte, ¿no? Por la parte de los personajes te había quedado. Profe, ¿me puedes repetir, por favor? Que se me... Te faltaba una parte de tu presentación, ¿no? La parte final. Sí, me faltaba el estudio de los personajes. Ajá. Que bueno, ya acá partimos con... eh, esos son los personajes que quise adentrarme un poco más en Boris Konodov, en Gregorio Otreviev y Pimen, y el pueblo como un bonus track, porque el pueblo funciona como coro, se podría decir. Entonces, bueno, hablando un poco de Boris, ¿no? Bueno, primero hablando de los personajes de Pushkin, que Pushkin eh, dentro de estos personajes, ¿no? Es una representación de la sociedad feudal de la época y también que subraya los rasgos, los que les decía la vez pasada, subraya los rasgos a veces positivos de sus personajes principales para que después sean mutilados por un deseo terrible, egoísta y apasionados de poder. Pasa bastante cuando uno va leyendo a Boris Godunov, como esta duda, ¿no? Porque te hace cuestionarte, porque como que dudas de él, luego le cree, luego vuelve a dudar de él, como que está todo este juego entre te gusta o no te gusta, o como que entráis y conectáis con el personaje, después como que estáis en ese ir y venir como constante, te mantiene como bien al tanto de su misma situación. Y acá igual habla mucho del poder, ¿no? Como que el poder igual mueve harto la obra, ya que dice que los apetitos de poder son enemigos de los intereses del pueblo. Y dentro de Boris Godunov tiene este amor ficticio hacia el pueblo, ¿no? Que no pasa inadvertido por y que es este mismo que después se va en su contra, porque después el pueblo termina odiando a Pushkin. Acá volvemos a un pueblo súper manipulable, quizá igual como lo veíamos con Danton, como que eh, eh, le dicen algo y está a favor de algo, luego toma otra interpretación, como que igual siempre está en la búsqueda de esto, de este, de como esta cuestionante, ¿no? Que revuelve todo el gallinero, como que siempre uno está muy atento ante la injusticia, ante cualquier cosa para poder mover, porque es como algo, es tu derecho, no sé. Y bueno,
también Boris Godunov ha sabido con terror y con amor ganarse al pueblo. Es bastante supersticioso, tiene conversaciones frecuentes con adivinos, magos y hechiceros, y esto yo lo encuentro un rasgo muy particular de él, que se ve también dentro de la obra, como esta superstición, este sueño que tiene, que se le repite, esta intranquilidad que mantiene, que no puede ser feliz, como que de a partir de asumir el trono, asumir la corona, lo hace estar muy, muy inquieto desde ahí, como que es muy, siento que es como muy asustadizo, como que lo veo muy, muy tierno igual al personaje, como un perrito asustado, así. Es súper desconfiado y eso se manifiesta también en lo que fue la persona en la vida real, o sea, Barry Godunov de verdad, de la fuente de inspiración, que también es bastante caracterizado por esta desconfianza que él mantenía, pero también creo que es una persona muy estratégica, sin duda. Bueno, el objetivo que lo mueve el poder y esta afirmación total, ¿no? Y también dicen, bueno, dentro del texto vemos cómo se refieren a él igual que carece de timidez, como que tanto los príncipes, Chbosky y el otro príncipe también hablan de esto, ¿no? De que se presenta ante, es como un borracho frente a una copa de vino, como que dice no, pero sí o sí va a salir tomando. Dentro de sus rasgos físicos dice que, el texto mismo dice que tiene una mirada intensa, una mirada fija, y, y eso. Yo en temperamento lo encuentro más melancólico, porque como que lo veo así muy, no siento que sea alguien tan, como que lo veo muy, muy sensible igual, como muy, muy frágil, muy supersticioso, muy asustado, desconfiado, buscando la quinta pata al gato. Luego otro de los grandes personajes que podemos ver dentro del texto, porque por ejemplo, no lo puse, pero para mí el personaje de Marina también me parece muy curioso y me encanta que sea tan decidida, tan firme con lo que ella quiere y lo que busca. Pero bueno, ya. Paloma, Treviev, Paloma, hola. profe. Es muy interesante lo que uno encuentra entre líneas y con el personaje de Marina, un poco la visión de Pushkin de la mujer. En varios momentos los personajes hablan de las mujeres y después esa, esa visión de la mujer se personifica con Marina. Eso sería un tema interesante que está por ahí y que de una forma u otra, después cuando sabemos lo que pasó con la esposa de Pushkin, que no lo era en este momento, un poco se fortalece ese concepto que hay de la mujer o esa visión, no concepto, visión de la mujer. Sería interesante. ¿Tú notaste esto? Que en varios momentos se habla de las mujeres. Sí, o sea, cuando, por ejemplo, yo siempre estoy muy al tanto dentro de cualquier texto, qué mirada, qué perspectiva, qué acto, cómo actúa la mujer dentro de esos textos, porque siento que igual refleja mucho de lo que ahora nos cuesta, es parte de la historia que tenemos que rescatar. Y sí, y, pero por ejemplo también está su hija, o sea, la hija de Boris, ¿no? De que también es súper, que está llorando y está en este luto para siempre, como dice ella, por su esposo muerto. Pero yo siento que a pesar, que siento que igual esa era una mirada súper de la época y quizá iba hasta de una forma hasta negativa de cómo se tomaba la mujer, como media cruel, como muy interesada, pero yo creo que es súper honesta ella, o sea, no le fue con mentira, no le fue con nada en el tema de Marina, ¿no? Fue súper clara con lo que ella quería y yo creo que no hay nada más respetable que alguien venga a la cara y te diga lo que quiere, cómo lo quiere y por qué lo quiere. Y si eso no está contigo,
no está contigo, chaito, paso para el lado, pero eso, como que esa honestidad, esa directa, ser tan directa, siento que lo hace un personaje súper, súper rico. Claro, eso sería como... Y quizás vemos esta contrapunta entre... sí, 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 sigue, sigue, sigue. Hola, sigue, 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 Paloma. Ah, que se me cortó. Y sería como, bueno, por un lado tenemos Marina, quizás la hija sería otro, como su contraparte, su otra punta. Sí, Ya, la hija y eso. también puede ser la, la madre, o sea, la antigua mujer de Iván, ¿no? Que es la madre del niño que realmente matan. Ese otro personaje, que es como una víctima de todo, ¿no? Pero de todas maneras es interesante la visión de la mujer que aflora por ahí, ¿no? Y que cuando uno recuerda después lo que Sí. pasó con Pushkin y su esposa, no sé qué, dice, oh, esto me huele extraño, ¿no? En ese sentido. De todas estas mujeres de la nobleza, ¿verdad? Y ligadas con, con esta estructura de poder en la Rusia zarista, ¿no? Sí. Entonces Y seguimos, que igual, seguimos. por ejemplo, a Marina, su padre, dentro del mismo texto, le recomienda que no deje ir al Zarevich. Entonces, como que desde ahí es muy, se puede desencadenar muchas cosas y abrir la anita por la anita dentro de esa misma acción. Claro, claro. Seguimos entonces, Paloma. Ya, con, con Gregorio Otreviev, que fue el monje, ¿no? Que estaba dentro de las primeras escenas junto con Pimen en el monasterio y quien después se transforma en el impostor. Y aparte fue quien Pimen le dio sus relatos que él estaba escribiendo, que llevaba bueno, gran parte de su vida, ¿no? Encerrado escribiendo eso como un deber que sentía él ante Dios. Y esos relatos guardan de la historia de los zares y también habla mucho de Boris y de Iván, porque Pimen tenía un gran cariño y un gran amor a Iván, el antiguo zar, ¿no? Entonces Gregorio estaba en este monasterio y estuvo toda su vida pasando de monasterio en monasterio. Eh, es ambicioso, ¿no? Es bastante juvenil porque él dice que ha pasado toda su vida encerrado, entonces él tenía mucha sed, muchas ganas de poder vivir tanto su juventud, ¿no? Poder vivir esos placeres, esa misma experiencia. Acá vemos quizá un rasgo muy romántico que fue este motor, ¿no? Este motor para esta gran mentira, este motor eh, para todo lo que desencadenó, su mismo escape, sus ganas de vivir, de sentir algo, de ver el caos. Y es bastante astuto, es ambicioso, es oportunista. Dentro de sus rasgos físicos es de estatura baja, amplio de hombros, un brazo más corto que el otro, ojos azules, cabello rojo, verruga en la mejilla y en la frente. Y desde adolescente vivió en... Lo gracioso es que este personaje me parece que de verdad existió, o sea, como que hay información que uno puede encontrar de un Otreviev, que fue ese precisa, Krishka Otreviev, era el que pretendía ser Dimitri en el relato original, ¿no? En el relato de la vida.
en lo que sucedió realmente en Rusia, y que se dice que estuvo puesto a salvo. Y también tanto, por ejemplo, el asesinato de Boris, o sea, el asesinato de Feodor, el hijo mayor de Boris, y la hija del zar, que fue muerta y violada por el impostor. Esto sucedió dentro de la historia original, ¿no? Y que realmente Krishka Otreviev alcanzó el trono, pero solo duró un año, el falso Dimitri. Bueno, y podemos ver que igual es una persona o sea, un personaje de grandes tomas a llevar, porque por sus pasiones, ¿no? Involucró a mucha más gente a un propio conflicto interno con su misma gente, o sea, como que se aprovechó tanto del pueblo y le encantaba este goce, este sensacionalismo que generaba, que se estuviera hablando de él, de todo eso, él lo disfrutaba mucho y durante el texto lo disfrutó, y Maun cuando no tenía nada de qué ganar, ¿no? O sea, que todos los hombres podrían salir bastante lastimados, muertos de todos los combates, bueno, como de 2 combates que hubieron durante el texto, pero él todavía tenía las mismas ganas de seguir continuando con su objetivo, o sea, le importaba bien poco involucrar a más gente, que más gente sería sacrificada, asesinada, por conseguir su interés personal y mentirle a todos. Luego tenemos a Pimen, que de rasgos psíquicos permanentes podemos observar bueno, muchas de las cosas que se observan durante el texto y que podemos extraer del mismo por lo que habla con Gregorio en la noche en el monasterio, esta sabiduría que le da el tiempo y la experiencia, ¿no? Porque es una persona ya mayor, que pasó por varios conflictos bélicos y estuvo en varios momentos históricos y compartió mucho con el zar Iván el IV, porque decía que este zar había convertido los castillos, los palacios en monasterios, pasaba rezando, entonces le ha dado como, le es muy importante para él y le ha resonado bastante todas estas acciones. Combatió junto a las torres de Calar, ha estado en la corte y visto el lujo de Iván. Él estuvo para cuando murió la muerte del Zarevich, Zarevich Dimitri, hace muchos años, cuando tuvo que ir a ver la situación que había pasado, como a reconocer, ¿no? Y a ser más o menos testigo de después post asesinato. Entonces, él de verdad cree bastante de que Boris fue quien asesinó, o sea, quien mandó a asesinar al Zarevich, y de hecho tiene un conflicto con eso, o sea, como un odio se podría decir, pero no sé si decir odio, pero tenía ahí, y aparte tenía el poder, ¿no? de la escritura, el poder y el arte concebido por Dios de la escritura, que, que iba a perpetuar en todo lo que desencadenó. Tenía un aspecto solemne, obviamente era anciano. Bueno, eso principalmente. Y el pueblo que funciona como coro, que bueno, se entrega fácil ante cualquier esperanza y es indiferente a cualquier esperanza, indiferente y sorda, es inconstante, rebelde y con muchos prejuicios, se alimenta de rumores y bueno, parte de las cosas que influían mucho dentro de ese tiempo, obviamente estaba la Iglesia Ortodoxa y todo eso. Eso era parte de los estudios de los personajes que hice. Dentro de las conclusiones, como ya lo hemos podido decir, para mí es un texto que me ha gustado bastante y que también resuena bastante con lo que es la vida de Pushkin y con su ser. Siento que él mismo era un héroe romántico
y siento que lo mismo que hablaba usted, profe, al principio de la clase, nosotros deberíamos ampliar mucho más nuestra lectura hacia otras partes del mundo, bueno, tanto interna, ¿no? Como de nuestro propio territorio, pero también abrir los ojos a tanto texto de Rusia como de China, como de los japoneses, como ir aprovechando esta globalización para poder adentrarnos en completa y conectar con estas sabidurías, con estos conocimientos que en su país, por ejemplo, Pushkin es una figura súper, súper destacada y súper respetada y trabajada, ¿no? Socialmente. Y me parece muy interesante todo lo enriquecedor que puede salir de esto. No sé, a mí me voló la cabeza por completo eh, todo, y sería genial como quizás seguir trabajando o me imagino una puesta en escena de esta obra y me parece demasiado divertido de hacer. O sea, siento que es bastante, pueden salir cosas muy buenas, muy creativas, muy ingeniosas, obviamente es perfectamente representable en el día de hoy. Vemos como todo se repite, como todo vuelve y como también esto se repercutió en la misma historia de Rusia. Eso, me gustaría saber qué opinan ustedes, que leyeron, que pudieron quizás saber un poco más del autor y qué les resonó más. Eh, Muchas gracias Paloma, por prestarme atención. Pablo. buenas tardes, chicos, buenas. Felicidades, Palomita. Este, Solo me gustaría hacer un paralelo a varios sucesos, ¿no? Y también a mm, alguna obra que hemos leído en el pasado, que era de Lope de Vega, que es Fuente Ovejuna, que habla acerca de estos juegos de poder, de estas atribuciones que a uno le da el poder y que de cierta forma lo emborracha o lo enceguece, creo, ¿no? O sea, mm, el comendador de Calatrava, Fernando, no sé si no me equivoco, es creo que un personaje igual eh, similar a este personaje del cual nos has hecho un análisis y todo esto. Y también hacia nuestro contexto, como el año pasado nos vivido igual con un personaje así, ¿no? Para nosotros, como que hace eco, resonancia en distintas épocas y también de distintas formas, pero y en la cual el pueblo también se ve inmiscuido de cierta forma que hace que este pueblo sea como que el protagonista en realidad para que estos tipos eh, no reciban su castigo, sino eh, vean sus cuentas y vean sus formas de represión hacia ellos mismos igual, creo. Eso. Eh, Sí, Interesante. Hola. totalmente, ¿no? Es como algo que se repite y se repitió acá y se repite en en otros países de Latinoamérica. eh, y bueno, Rusia hasta 100 años seguía manteniendo el régimen zarista, ¿no? Hace no mucho tiempo. Y sí, el poder es algo que nos corre de una forma súper súper compleja y yo siento que para eso nuestra mejor arma es seguir fomentando y trabajando el pensamiento crítico, poder ser capaz de mirar con ojos críticos y ser capaz de investigar por nuestra propia cuenta, de pensar por nuestra propia cuenta y eso creo que es nuestra mejor arma, herramienta para poder parar de bancar a estos tipos, ¿no? Que sedientos del poder terminan, terminan siendo muy violentos, terminan causando daños terribles, ¿no? Reprimiendo, asesinando, violentando, perpetuando una cultura Pero, de la violencia. Paloma, ¿te das cuenta que a veces, o sea, esa razón crítica sí es refuncionable? Yo apoyo con todo, o sea, eso, pero sin embargo, no olvidemos que el anterior presidente tenía un poder fuerte, pisaba fuerte, digamos, de cierta forma, y no era, o sea, no era preparado. Creo que tenía más aciertos atinos a su forma de gobierno
que realmente una conciencia de poder, una conciencia de poder gobernar, de poder sostener además un país, y como vos dices, o sea, tienen este poder. Ha sido muy polémico, por ejemplo, digamos, este presidente, Evo Morales, ha mandado a matar a mucha gente. Y se está descubriendo también muchas cosas que ah, hacen un engranaje, hacen una conexión lógica a todas las muertes que ha habido. Eh, y no sé, o sea, creo que o sea, la razón crítica sí vale, es valedera para todo, porque te hace tomar conciencia y además te hace protestar, te hace, o sea, te hace defender tus derechos, ¿no? Pero en un lugar donde la fuerza puede más que eso, creo que estamos en un lugar perdido, en un lugar donde no podemos hacer nada. Y más aún cuando, o sea, Bolivia hubiera podido convertirse en un lugar donde no había derecho de libertad, de hablar, de poder pensar, de poder decir tus cosas, porque los asesinatos que ha habido con este presidente ha sido generalmente cuando se estaban descubriendo cositas que hubieran hecho que hubiese salido peor, ¿no? La situación. Eso. ¿Otras opiniones? Perdón, no había encontrado el... Dale. Bueno, perdón. Primero, gracias Palomita por el trabajo que realizaste. Estuvo muy rico entender a Boris desde esa óptica que nos presentabas. Y justo esta diapositiva que tienes compartiendo es lo que más rescato del texto entero, fuera de todo la crítica que se genera, de todo lo que has comentado, que estoy totalmente de acuerdo. Encuentro muy bello cómo Pushkin fue capaz de realizarse, de sentirse realizado, y ya fuera hablando del texto como tal y de todo el análisis, me impresiona que sí se pueda uno como dramaturgo, uno como autor, ser capaz de plasmar un pensamiento, de plasmarse en este mismo aislamiento. Ahora podríamos considerarnos mucho más contemporáneos a Pushkin que a muchos autores. Estamos en un aislamiento severo, lo estamos. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos también generando en estos momentos esta escritura, no necesariamente sobre papel, pero sí este explayar y este botar eso que traemos, y la maestría de Pushkin para sentirse él mismo como realizado con un texto, me sorprende, o sea, era súper joven. Muchos hombres, o sea, literalmente cuando estudiábamos a Goethe, el hombre llegó hasta el último año de su pinche vida. ¿Qué? Ah, no, es Pablito. El loco llegó hasta el último año de su vida para sentirse realizado. Fue hasta el último año en el que firmó su texto y ya, imprímanlo cuando yo no esté, y de repente nos encontramos con Pushkin, que era un niño, era súper joven y logró llegar a la realización con un texto. Entonces, me sorprende cuánta maestría tenía que tener el hombre. Y eso que mencionabas acerca de los maestros, de sus maestros, ¿cuántos realmente sí tenemos a maestros que no son considerados maestros? ¿Cómo le sacamos el jugo a nuestra familia, a todos los maestros que hemos tenido, a nuestros mismos profesores, que son eminencias también? ¿Cuánto nos aportan a nuestra propia escritura y a nuestra poética? Encuentro muy lindo que hayas mencionado también eso con tanto realce. Pushkin no es lo que es de no haber sido por todo lo que traía detrás. Eso. ¿Kat? Sí, nada, creo que el poder como elemento dramatúrgico, no estoy seguro si lo ha instalado Pushkin, pero necesariamente nace de los mitos, ¿no? Y creo que como elemento dramatúrgico es uno de los elementos más contradictorios que tenemos, porque todos tenemos poder en mayor o menor medida, y eso es brutal. O sea, yo en este momento tengo una posición de poder y alguien tiene una posición de poder sobre mí. Y así como todos los humanos, creo que podría ser de lo más humano en cuanto a lo contradictorio que hay para la dramaturgia en general, ¿no? Y eso está súper rico. Y me encanta que sea tan chiquito. Lo amo por eso. Sí, y aparte que el poder no es como, es una fuerza que nosotros no podemos controlar. Eso es como
lo más complejo, porque pensamos que podemos manejar algo tan grande. Igual la anterior clase me había anotado esa carta que lograste dar con la carta investigando sobre a Shakespeare. Pucha, me llegó así directo al cocoro, y nada, Eso es lindísimo. o sea, hace un paralelo, ¿no? de Shakespeare y la Biblia, y claro, haber tenido, eso también igual un poquito hacíamos el análisis en la anterior clase, y se maduró hasta ahora, el cómo una posición no solamente económica, sino una posición social, te da la posibilidad a ciertas herramientas. Pero el que tú hagas con esas herramientas, qué es lo que tú hagas con eso ya depende realmente de ti. Porque puedes tener todo, puedes ser el príncipe más príncipe, pero si no has sabido aprovechar las herramientas, nada, realmente no hay nada. Ahora ¿cuál es la percepción de aprovechar o no las herramientas? Obviamente ahí entramos en otro análisis, ¿no? Pero lastimosamente son estas personas que han tenido, no poder, no voy a decir poder, pero han tenido el acceso a cierto tipo de información, de estímulo, los que han escrito la historia, ¿no? Y al mismo tiempo, lastimosamente no, porque hay gente del otro lado que también está escribiendo la historia desde otro punto de vista que en algún momento se los va a conocer, ¿no? Eso. Ahora, Paloma, podemos, ya tú terminaste con la presentación para salir de la pantalla compartida y ir a donde estamos todos. Ya. Porque así podemos vernos, ¿no? En el debate. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucho bien? Ya. Miren, aquí hay una cosa interesante. Cuando nosotros vimos la obra, cuando nos hablamos, ¿se acuerdan que pusimos varias fechas, ¿no? Con respecto a la obra de Pushkin, pusimos varias fechas, ¿recuerdan? ¿Recuerdan eso? ¿Y por qué? Ahora nos preguntamos una cosa. ¿Por qué tanta censura con Boris Godunov en el gobierno de Nicolai I? ¿En qué medida el propio ascenso al poder de Nicolai I se ve reflejado en el ascenso al poder de Boris Godunov? Es ahí la clave de la censura. No se crean. Eso está directamente relacionado con el ascenso al poder y lo que se comenta, ¿verdad? En estos círculos más altos de la sociedad imperial rusa, del ascenso de Nicolai I. ¿Eso lo pudiste captar, Paloma, o los demás compañeros que leyeron? Y profe, totalmente, o sea, igual es complejo porque cuando uno empieza a buscar información, ¿no? Como que ve una cosa, te salta a la otra y después tenés que aprender más o menos un poquito de la historia del país, más o menos ahí como rápidamente intentar ponerte al día. Pero sí, totalmente, se refleja directamente la situación, bueno, todo el Kawin, ¿no? Todo el rumor que corre en torno a Boris, con lo que está sucediendo en Rusia con la muerte de Alejandro I y la sucesión al trono de Nicolás I, que aparte hubo este vacío legal, ¿no? Y que Nicolás I no le tocaba realmente asumir el trono, y en este vacío el pueblo iba a hacer un golpe de Estado. Y en eso Nicolás, la fuerte represión, ¿no? Y al final queda él, pero... Exacto, de ahí viene el asunto. O sea, se habla de que Nicolás participó en el asesinato de su padre directamente y que fue y que gracias a eso accedió
al poder en forma temprana. ¿Y qué pasa en Boris Godunov? ¿Verdad? Godunov es la mano derecha de Iván, ¿no? Iván muere y Feodor queda como sucesor. Y de pronto este zar tiene una vida muy corta y desaparece. Y entonces Boris Godunov se hace el que no quiere el poder, ¿no? Sí, y es Pimen exactamente el que dice, ¿no? Esta relación, creo que era Pimen, o fue algún príncipe de que Iván veía todo a través de los ojos de Boris, como que tenía este tartufo. Claro, y en la actualidad, miren qué cosa más interesante. En la actualidad, para que veamos esto, yo creo que ya no podemos extendernos mucho más para darle a Pablo, a Marco el tiempo. Pero en la actualidad, ¿de dónde viene, cómo se llama el presidente ruso? Se me fue de la mente. Putin. ¿De dónde viene Putin? Putin es un antiguo coronel de la KGB, de la estructura de poder más represiva de la Unión Soviética, ¿verdad? Ahora, Putin estuvo ligado directamente con Andropov, que era el chef de la KGB. O sea, ¿cómo funcionó en la Unión Soviética? Se muere Brezhnev, se muere Leonid Brezhnev y lo sustituye el segundo, que era Chernienko. Chernienko se murió también. Y entonces lo sustituye Andropov. Y Andropov se muere también. Y entra entonces Gorbachev. Y con Gorbachev se desintegra la Unión Soviética. Entonces, después de eso, viene el poder Yeltsin, Boris Yeltsin. Y bien cerquita de Yeltsin estaba nuestro amigo Putin. Y después Putin llega a la presidencia. Pero fíjense qué cosa más interesante. Si ustedes analizan los años anteriores, era Putin y Medvedev. Había elecciones, Putin ganaba la presidencia y Medvedev era el primer ministro. Cuando cambiaba, venían las elecciones otra vez, entonces Medvedev era el presidente y Putin el primer ministro. Y así lo hicieron en varios periodos, se iban sucediendo. Hasta ahora que Medvedev desapareció. ¿Qué pasó? No, a ver, no es que esté muerto, pero desapareció del panorama y se quedó Putin solo. Y ahora Putin está haciendo un plebiscito para reformar la constitución y quedarse en el poder. Entonces, señores, es Rusia, sigue siendo Rusia y sigue siendo todo ese entresijo terrible. ¿Se dan cuenta? Sigue siendo eso. Y la relación de Stalin con Lenin, Stalin, no sé qué, es igualito. Profe, Exactamente igual, el mismo fenómeno. Pero además de eso, esto último, para conectarnos con la historia. Cuando la Revolución de Octubre es el pueblo el que se alza. La importancia del pueblo ahí es clave, porque el pueblo es el que decide la cosa, al final. Por eso, al final de la obra, dice, el pueblo calla. pueblo. Eso mismo, el final de la obra fue, y este suicidio, ¿no? De que hicieron de los Claro, hijos y que se oyen gritos y golpes y todo eso, y de pronto se suicidaron, se envenenaron. Concho, qué envenenamiento más ruidoso, sí. Entonces, el pueblo calla, va preludiando lo que ya se sabe en la historia y conoce Pushkin, que este tipo usurpador duró muy poco en el trono. Entonces, en el 17, ¿verdad? En la revolución del 17, es el pueblo el que toma el Palacio de Invierno y es el que genera la revolución de octubre. Profe. Pero ahora, qué cosa más interesante, cuando esa familia del zar sale huyendo, ¿verdad? Y se refugian en una aldea perdida allá, hasta allá lo persiguen a todos. ¿Y qué es lo que pasa? Los matan a todos. Los matan a todos. Al zar, a los hijos, a la mujer, a los sirvientes más cercanos. Los meten en un sótano y les disparan a todos y los matan. ¿Eso no huele a Boris Godunov?
Y eso es lo que hace Lenin para mantener ese estado de obreros y campesinos que acaba de surgir. Y después Stalin, a la muerte de Lenin, se aprovecha de eso, toma el poder y se dedica a matar a todos los que fueron compañeros de Lenin en la Revolución de Octubre. Y a crear los campos de concentración y a generar esa cosa tan terrible, incluso antes de los alemanes. Mírenlo ahí, es la historia. Al final se sigue repitiendo. Por eso es que si revisamos en YouTube, vemos constantes puestas en escena, esa película rusa que tenemos, no sé si en algún momento, lo tengo todo así como para mostrárselo, pero que el tiempo no ayuda, para que se den cuenta que sigue vivo esto, en la forma en cómo se maneja el poder en ese país tan frío, ¿no? E invernal que es Rusia y que sigue siendo. La película de Boris Godunov empieza así con la nieve y la gente caminando en los caballos por la nieve, no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Es así como funciona y sigue funcionando las cosas ahí. Profe, bueno, y esta escena se relata muy bonito en la Rebelión en la Granja, ¿verdad? De George Orwell, que es demasiado hermoso cómo cuentan cómo estos animales se rebelan contra sus dueños y los matan y los botan de la granja y ellos empiezan a producir lo que es lo propio de ellos. Exactamente. No, pero además ese fenómeno lo vimos también en Büchner con la Revolución Francesa. Córtele la cabeza. Empezaron a cortar cabeza y terminaron cortándose ellos mismos la cabeza. Ese baño de sangre. Pero además, en Cuba también pasó. Todos los antiguos militares, asesinos y no asesinos, y la gente comprometida con el régimen fue juzgada en el 59 y los llevaron a una fortaleza que es la fortaleza de la Cabaña, y ahí el Che era el jefe de eso, y el Che se encargó de pasarle la cuenta a todo el mundo. Los que posiblemente, si seguían vivos, podían generar una revuelta, ¿se dan cuenta? Los quitaron del camino, como hizo Robespierre con los girondinos, y como hizo Robespierre con los jacobinos menos extremistas de Marat. Baño de sangre. Lo vemos constantemente. Pero además, miren una cosa, miren esta foto, es lo único que les voy a mostrar. Miren esta foto. ¿Qué tenemos aquí? Allende. ¿Y quién está aquí? Boris Godunov. Pinocho. Ahí lo tienen, queridos. Ahí lo tienen. Mírenlo detrás, miren. Mírenlo detrás. ¿Y qué pasó después? Aquí lo tienen. Ahí tienen la actualidad. Voy a salir de aquí. Todo el mundo vio la foto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Y Pinochet igual era una marioneta. Exacto. Es igual que ahí tienen la actualidad del asunto. Sí, Pablo. lo que pasó aquí igual en Bolivia con Lidia Gayler y su primo Mesa, creo que es el que le hace el golpe de estado, ¿no? No recuerdo, sí, pero sí, con ella fue terrible igual. Entonces, o sea, creo que la historia es símil para todos los países, ¿no? De ahí la actualidad. Tu amigo cerca, pero tu enemigo aún más cerca. Claro, de ahí la actualidad. Sí, pero ahora, otra cosa interesante de esto es que a partir de la obra de Pushkin, y ya yo creo que con esto terminamos, a partir de la obra de Pushkin, Mussorgsky, uno de los grandes músicos rusos, hace una ópera. Entonces hay una ópera, Boris Godunov, que es grandiosa, extraordinaria, y que se sigue presentando en el mundo. Incluso en Inglaterra. Aquí yo tengo, a ver, un momentito.
Miren, por ejemplo, esa es en Inglaterra, ¿verdad? Esa es en Inglaterra. Y así, y esta es, por ejemplo, la película. Miren eso. Para que... Two notes into this opera. First of all, you're in a Russian opera, and you're in something that is magnificent and human. I think this opera, to a certain degree, lives or dies by who is the central character. No, it's not some Russian piano concerto. It is the coronation scene. Boris Godunov is at once full of politics, it's full of the people, it's full of religion. The mix is just incredible. Strong. It is undoubtedly the rise and the fall of a very troubled time. You come out, millions of people there, you come out and it's your coronation and you're supposed to give a speech, and for the first half of it, you speak to yourself. That chord, somehow it tells a story that's not all the music, somehow presents your state of mind or deep sort of psychological knowledge. Miren qué interesante como el director trabaja con el actor, ¿verdad? En su interpretación de la... So already you have a journey through this piece, for the rise and the fall of Boris. But I think with those chords, it's already in the fall, isn't it? The story is about you, Boris Godunov, somebody who is a czar, who has become the czar, and the guilt that assuages you because you've organized an assassination of your 7-year-old predecessor. I don't know about you, but I, as a conductor, my experience is that I'm conducting a play. When I watch you rehearse, you seem like you're a Shakespearean actor delivering these lines, albeit in Russian. They're very difficult. That's the first hurdle, I think. Is it But I haven't sung in Russian before, only one aria before. It's very difficult. Ahora miren, esta es una película que parece que se ha hecho actualmente. ¿Cómo salgo de aquí? Aquí. Es una película rusa actual. Ese era Otropiev, el primero que salía. Y este es Boris Godunov. Este personaje.
make me really proud. Отравили себя. А мы православные! Ты бедный самозванец. Bueno, salimos. Interesante, ¿no? Ese tráiler muy interesante. Y si leímos la obra, reconocemos los personajes, los momentos, ¿no? De la obra. Uy, hay algo conectado por ahí. ¿Alguna otra cosa para cerrar ya y que empecemos con Marco? ¿Algo que se nos haya quedado que consideren importante? Adelis. Yo creo que algo a rescatar en esa época era el valor que le daban a las mujeres. No solamente hablando con este autor romántico, sino hablando con el autor que yo hice y con muchos autores que sí le daban el valor que merece a la mujer, que decían, si bien el mundo es de los varones, ella es nuestra musa que nos va a llevar. En ningún momento la hacían menos. En cambio ponían personajes que, si bien la mujer no es, no decir brava, sino si bien la mujer era frágil, era una mujer que podía matar por lo que ella quería. Eran mujeres que no eran sumisas, que en ningún momento ellas se iban a dejar aplastar. No sé si me entienden la idea que quiero dar, que había en unos libros de romanticismo que eso me llamó la atención. No solo ensaltando a este autor, sino muchos más. Sí, yo creo que sí, innegablemente el romanticismo con ese que tiene toda esa dimensión del amor femenino, la importancia de lo femenino, todo esto, sí, pero de todas maneras en Pushkin hay mucha tela por la cual cortar ahí. Yo tengo mis dudas con respecto a la visión que da Pushkin de las mujeres. Por ejemplo, Marina es muy materialista, muy pragmática, manipuladora. Está grave la imagen de la tipa. Es verdad lo que tú dices, Paloma. Le dijo las cosas claras. Lo quiero así, no sé qué, ¿te conviene? No, perfecto. Pero está fuerte eso. Está muy fuerte. Incluso ella, con decirle eso, es la que hace que este personaje reaccione, que Otropia reaccione. Ella le mete un electroshock, ¿no? Aquí no es cuestión de amorcito bobo y de irnos a tener una pasión sin dinero. No, no, no. Aquí es el poder. Aquí lo único que importa es el poder. Se lo dice, ¿no? Y de una forma u otra, yo vi en la obra, siempre lo he visto, quisiera tener así los textos, que se habla de la mujer, él deja ver a la mujer como un ser interesado, difícil de complacer, o sea, complicadita la relación con la mujer que él plantea. Y si recordamos que al final la relación con su esposa le costó la vida, ¿verdad? No quiero decir que ella sea la culpable, pero había muchas acusaciones alrededor de ella, sí, que pueden ser infundadas, pero había muchas ahí planteamientos. Y cuando uno ve, por ejemplo, otras historias y otros filmes
de las cortes de los zares rusos, se da cuenta la cantidad de manejos que había ahí desde la época de Catalina, ¿verdad? Ustedes recuerdan este personaje histórico, ¿cómo se llama? Francisco de Miranda, ¿verdad? Francisco de Miranda es uno de los próceres americanos de la independencia, el que empezó la guerra por la independencia en Venezuela, que después siguió Simón Bolívar. Francisco de Miranda fue amante de Catalina, la reina rusa, pero además toda la historia de Rasputín, no sé si conocen la historia de Rasputín, con toda una serie de connotaciones sexuales y demás. Era bastante calientita la corte rusa, a pesar del frío, ¿no? Entonces, todas esas cosas están ahí latentes. Sí, y más por la época, yo creo que cualquier intento de o no sé, que se le dé más espacio a la mujer, yo creo que hay muchas cosas camufladas y como dice profe, claro, yo ahora lo tomo de una perspectiva quizás más empoderante y más de su honestidad y directa, ¿no? Pero obviamente en la época era un estereotipo que se estaba marcando, era una imagen que se estaba marcando de la mujer socialmente hablando. Y eso tiene su repercute obviamente en cómo él refleja eso y ve eso dentro de su contexto. Nunca es tan bonito realmente como, si no tendríamos más autoras que podamos leer y compartir de esa misma época, si se le hubiera dado el espacio a la mujer quizá de esa manera empoderante, ¿no? Como que es Pero eso ya, yo creo que ahí para concluir y decirle muchas gracias a mis compañeros y compañeras que pudieron escuchar y disfrutar de la exposición y de este debate, que ojalá nos pudiéramos extender mucho más, pero muchas gracias. Y gracias, profe. Muy bien, gracias, Paloma. Muy bien, Marco, el escenario es tuyo. Gracias. Bueno, como dijimos con Maura, vamos a empezar los videos. Y bueno, aquí está. Tus dientes no te has lavado, están amarillos. No. Sí, la tía le ha dicho. Me dicen por favor si se ve. Biografía de Henrik Ibsen, dramaturgo noruego. O sea, se ve, pero no se ve la imagen, Marco. O sea, se ve el reproductor, pero no se ve la imagen. Entiendo, un cachito. Ah, ¿dónde están ellos? ¿Ahora? Cristianía. Ahora sí. Actual. Ahora sí, ¿no? Sí. Pero ya. Puedes ampliarla, ¿no? ¿Se puede ampliar o no? Claro. Ahí, perfecto. Biografía de Henrik Ibsen, dramaturgo noruego, quien 1828, Cristianía, actual Oslo, 1906. Hijo de un comerciante arruinado, Marco, se marchó a buscar con 15 años para trabajar. Deténlo un momentito. ¿Listo? Lo que está es un poco entrecortado el audio. ¿No lo escuchan ustedes así entrecortado? Sí, Pacheco se está escuchando recortado con interrupciones. Así como si fuera un disco. Como si fuera un disco. Al igual que Atenas fue la cuna de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y el Londres isabelino. Yo creo que es la conexión, hijo. Si tienes el link o si tienes el nombre por YouTube, yo lo puedo compartir pantalla. Eso puede ser, Marco. Eso puede ser. Esto, creo que es el video siempre. Quiero preguntar esto, ¿cómo se escucha, por favor? ¿No fue Marlowe y Shakespeare? Está como si fuera de un disco de long play, de aquellos discos que de vinilo.
Entiendo. Entonces, ¿se lo puedo pasar a alguien que tenga buena A mí, conexión? A la Deli. Pásame, Ya, yo ya. lo voy a... Un minutico, profe, al por favor. inicio. Ya. A ver si no es el video. Vamos a ver, ojalá que no sea el video. Dios quiera. Entonces, en esta clase, el lunes terminamos esta primera parte y lo que vamos a hacer es hoy vemos el video de Marcos, lo que él quiera mostrarnos y continuamos entonces el lunes. El lunes yo creo que podemos dedicarlo bien a Ibsen para que todos tengamos claro y continuar entonces ya después. Perdón, el miércoles, disculpen, sí, Camilo, sí, gracias, disculpa, me equivoco de día. El miércoles. Terminamos la presentación y ya hacemos la introducción para lo que viene. Y además tenemos que hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Estoy hablando de esto en lo que Adelis se prepara. Ya, profesor, ya me envió el link, ahorita lo pongo. Ya, entonces tenemos que hacer en la próxima clase, vamos a hacer la introducción de los próximos, de las próximas 10 obras y darnos a la tarea también, porque yo tengo algunas ya, pero tenemos que buscar algunas que nos faltan. Entonces en la próxima clase vemos para buscar esas que nos faltan. Profe, creo que hay un detalle que voy a explicar ahorita. No sé si ha escuchado la voz de Anonymous, esa voz como hecha por computadora. Sí, esto está hecho por computadora. Hecha con esa voz de mujer, así que eso crea como que interferencia de él es Ibsen. Bueno, pero a ver, probalo, a ver. Lo voy a poner. O si no, Adelis, el segundo video nomás también, que el otro es más largo y es Sí, también Pacheco, el otro nomás. Voy a poner por si preciso. acaso este, me dicen cómo lo escuchan. Biografía de Ibsen. Dramaturgo noruego. Skien, 1828. Está bien, Cristianía. Actual Oslo. Paralo. 1906. Paralo. A ver, miren, esa es la voz robótica, pero de todas maneras, no tiene la interferencia. Ya. No tiene ese crack, no tiene ese crack que hacía el otro. Podemos ponerlo, vamos, lo vemos. Gracias, gracias. A ti, Marcos, a ti, gracias. Biografía. Dramaturgo noruego. Skien, 1828. Cristianía. Actual Osis. Hijo de un comer arruinado, se marchó a Grimstad con 15 años para trabajar como aprendiz de farmacéutico mientras preparaba sus estudios. Allí escribió su primer trabajo, Catilina, 1848, que ya presentaba todos los elementos básicos que poblaron su obra posterior. Llegó a Cristianía, actual Oslo, en 1850, con la intención de ingresar. A ver, Marco, a ver, deja de compartir pantalla un momentito, Adelis. El otro video, ¿cómo es? El otro en audio es más nítido, parece documental realmente el otro. ¿Y tiene la misma información? Este todavía creo que era como un video más base, el otro creo que es más fundamental, pero lo quería poner primero. El otro, por favor, Adelis. Ya. Porque este está molesto, muy molesto seguirlo con esa voz y además seguía con interferencias. He compartido más. Ahora. Al igual que Atenas fue la cuna de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y el escucha bien, ¿no? Sí. Londres isabelino lo fue de Marlowe y Shakespeare. Así como España brilló en su siglo de oro con Lope y Calderón, y la Francia del XVII contó con Corneille, Racine y Molière,
el teatro escandinavo de las últimas décadas del XIX dio a luz a los dos genios que fueron los precursores de todo el teatro moderno: el noruego Henrik Ibsen y el sueco August Strindberg. A finales de los años 80 del XIX aparecen en París, Londres, Berlín, Moscú y Dublín unos teatros llamados libres por su independencia de las taquillas y de las censuras respectivas. Es curioso cómo, sin embargo, no surge en estas ciudades con más tradición teatral el genio innovador que marcará el camino hacia la modernidad. Es el noruego Ibsen el primer gran dramaturgo del teatro libre, el que se inventó una forma realista por sí mismo, casi sin ayuda de nadie. ¿A quién buscáis? A Dama Inger. Queremos hablarle. ¿Tan tarde? Tarde es, pero aún estamos a tiempo. Tiene que oírnos ahora mismo. Sí, queremos oír a Dama Inger. Sus primeros trabajos, sus dramas históricos con temas escandinavos, entre los que cabría destacar Dama Inger Ostrad como la más significativa, están profundamente influidos por la vena romántica de su siglo, contribuyendo socialmente al creciente movimiento nacionalista que culminaría políticamente con la independencia de Noruega en 1905 de la corona sueca. Quizá, pero ¿qué tenéis que ver vosotros con esa sublevación de los de Dalarme? Deseamos tomar parte en la lucha y ayudarles. También nosotros queremos ser libres. Sí, queremos ser libres. Todos los campesinos de las comarcas fronterizas noruegas se dirigen a Dalarme. ¿Habéis calculado lo que os costaría la victoria de los soldados del rey Gustavo? Calculad también lo que costaría a los daneses la derrota de los soldados del rey Gustavo. No se encontró Henrik Ibsen solo en su contribución social al movimiento nacionalista. Otro autor, también noruego, Bjørnstjerne Bjørnson, contemporáneo del mismo Ibsen y amigo suyo, participó del mismo sentir nacionalista hasta el punto de que el himno nacional noruego tiene letra suya. En el ámbito teatral, sin embargo, su contribución se limita simplemente a reformar el romanticismo imperante. Cada uno de nosotros, señora, representa a muchos campesinos. ¡Abajo la administración danesa! ¡Abajo la nobleza extranjera! ¡Abajo los ¡Basta! No obstante, Bjørnson fue el único que consiguió el premio Nobel. No queremos machugo. No queremos vivir en nuestra tierra como esclavos. No, no queremos ser esclavos. ¡No, no queremos ser esclavos! Henrik Ibsen nace en 1828 y tuvo una juventud difícil en el seno de una familia arruinada. En 1857 empieza a dirigir el teatro noruego de Cristianía, como que le permitió al joven autor familiarizarse con las tablas e ir decantándose hacia una etapa simbolista para aterrizar definitivamente en el realismo. A Ibsen se le llama el padre del teatro contemporáneo, el creador del realismo, y así es. Naturalmente, al principio, él estaba influido de otros autores. Cuando era joven, estaba influido del simbolismo, del romanticismo todavía. Ahí están sus obras Peer Gynt, La Dama del Mar, por ejemplo. Pero él encontró su propio estilo, yo creo que con unas grandes dotes de observación que tenía. Él creó, yo creo, el primer autor que creó el subtexto, que creó unas relaciones internas entre los personajes. Él era un gran psicólogo. En la atmósfera casi simbolista de La Dama del Mar, el personaje protagonista, Elida, casada con el Dr. Vangel, padece un delirio obsesivo por el océano, que se materializa en el recuerdo de cierto marinero al que amó en su juventud y el cual prometió volver para buscarla. Es un magnífico estudio dramático de una neurosis obsesiva. Del mar, de la tempestad y de la calma, de las noches oscuras y los días soleados, en que el agua brilla como un espejo. Hablábamos de las gaviotas y de las otras aves marinas que construyen sus nidos al borde del agua, salpicados de espuma. De las focas
y de las morsas que se arrastran sobre las rocas de los acantilados para poder bañarse al sol. Oyéndole hablar de aquellos seres, parecía como si todos ellos perteneciesen a su misma raza, como si la vida de él también dependiese de las corrientes marinas y el agua salada. Los personajes de Ibsen son muy complejos y al mismo tiempo son personajes cotidianos de hoy día, en los que nos podemos en algún momento sentir identificados con ellos. El personaje de Lida, el personaje este fantástico de la Dama del Mar, que es un personaje como enamorado del amor, viviendo un amor imposible, que no es que sea imposible, sino que más bien creo que es un amor platónico. Es que giran siempre por de una vida cotidiana, unos personajes sencillos también, que en algunas de sus obras pues hay personajes que por supuesto son más complicados. Siempre. Sí. Para siempre. ¿Por qué se obstina? Ibsen resuelve la neurosis obsesiva de su protagonista de forma absolutamente lógica. ¡Vangel! Te devuelvo tu libertad. Ahora puedes escoger el camino. ¿De veras? ¿Consientes al fin? Consiento. ¿Eres capaz? Lo soy. Por amor a ti. No sabía que me amases hasta ese extremo. Hemos vivido juntos tan pocos años. Y yo nunca llegué a comprenderte. Tu pensamiento estaba en otra parte. Ahora puedes encontrar tu verdadero camino y seguirlo. Ya nada te ata a mí ni a los míos. Ahora puedes elegir con entera libertad. Ser responsable de tus actos. Libre. Responsable. Es la última llamada. Sígueme. Ya nunca querré seguirle. Vente conmigo. El mar nos espera. Ya no tenéis poder sobre mí. Un muerto salió del mar y vuelve al mar. Ni le temo, ni me atrae. En adelante no serás más que un recuerdo, Elida. El recuerdo de un naufragio. Ibsen era realmente también, yo creo que era un moralista, casi un puritano. A veces carecía de cierto, pero era un hombre que yo creo que amaba a la humanidad y era un gran observador y era un idealista. A veces puede parecer adolescente porque conservaba como los ideales de su juventud a través de los años. Y sentía un rechazo totalmente radical hacia los convencionalismos, hacia la hipocresía de su época, hacia esa doble moral que imperaba en ese momento. Entonces, a través de sus obras, él dinamitó esa sociedad, la puso en cuestión y creó lo que se llama el teatro realista, ¿no? Sus obras, la estructura de sus obras, él consiguió que no fueran rígidas como las obras de sus antecesores. Tenían como una organicidad, eran orgánicas y tenían vida, los personajes tenían vida. Para los actores
yo creo que es un gran placer interpretar las obras de Ibsen, porque los personajes sufren una evolución a través de la obra. Y eso es sinónimo de un gran autor. Los personajes cuando termina la obra no son igual que cuando han empezado, han sufrido un cambio. Y es muy curioso los finales abiertos que tiene a veces Ibsen, ¿no? Que no da resultados, que no da respuestas, sino que plantea interrogantes. Ahí está la pregunta que se hace siempre, ¿Nora volverá a la casa? ¿No volverá? ¿Volverá derrotada? ¿Triunfará? Eso depende de lo que a cada uno le haya causado la impresión de la obra y de los personajes. Por eso, bueno, yo creo que Ibsen es un gran autor y también es conocido y admirado por los personajes femeninos que él creó. Creó unos personajes femeninos fantásticos, mujeres malas, perversas, buenas, las enalteció, las criticó, las puso en cuestión, pero las hizo hablar, las hizo que se expresaran. Y hay toda una serie de personajes femeninos en las obras de Ibsen en que se han vuelto emblemáticos, como ocurre, por ejemplo, con Nora de Casa de Muñecas. Ibsen se exilia voluntariamente durante 31 años. En 1880, en Roma, escribe Casa de Muñecas. Por esas mismas fechas, los dramaturgos franceses siguen planteando los clásicos temas del amor, el dinero, el triángulo o los problemas de ilegitimidad. En Camoñé toma a un amante marido como su héroe y a una criatura infantil, Nora, como su heroína. Efectivamente, es el clásico tema del matrimonio y el dinero, pero tratado desde un punto de vista absolutamente innovador. Nora, a pesar de su carácter infantil, cuando ve a su marido enfermo y en peligro, no duda un instante en tomar una decisión. Pide dinero prestado falsificando la firma del aval. Durante años va pagando a escondidas de su marido los plazos del préstamo, hasta que todo se descubre. Qué mujercita tan linda y deliciosa. No me mires de ese modo. ¿No de mirar a mi tesoro? A esta gloria que es mía, solo mía, completamente mía. No me hables así esta noche. Televisión Española hizo dos versiones de esta obra. Una en 1967, realizada por Ricardo Lucia e interpretada por Berta Riaza y Francisco Piquer en los principales papeles. Y otra en 1968, dirigida por Josefina Molina e interpretada por Julieta Serrano y Fernando Delgado. Esta segunda versión es una propuesta cinematográfica que concentra en las imágenes toda la fuerza teatral y utiliza el flashback como recurso para mantener la tensión dramática de la obra. Aquel abismo sin fondo. Yo creo que todas las actrices adoramos Casa de Muñecas, porque Casa de Muñecas es, el personaje de Nora es un personaje emblemático, ¿no? Es un personaje en que es una pionera. Ella destruye los convencionalismos, es una mujer arriesgada, se juega todo para encontrar su propia identidad, para encontrarse a sí misma, y es absolutamente muy atractiva. Cuando Ibsen parece ser que estaba escribiendo esta obra, tenía unas notas en las cuales él decía que los personajes femeninos, que Nora, por ejemplo, vive en un mundo de hombres, creado y regido por hombres, y que entonces no se puede juzgar a Nora como la juzga su marido, ¿no? Porque es la sociedad la que juzga a Nora bajo unos puntos de vista y bajo unas leyes que son absolutamente masculinas, que están creadas por los hombres, ¿no? Entonces, pues, Nora es una adelantada a su tiempo y siempre queda esa controversia, ¿no? ¿Volverá Nora a casa derrotada o triunfará? Y ahí hay un final abierto absolutamente maravilloso. No me comprendes. Pero yo tampoco te había comprendido a ti hasta esta noche. No me interrumpas. Oye lo que te digo. Tenemos que ajustar cuentas. ¿En qué sentido? Estamos aquí sentados uno frente al otro.
No te sientes extraño. ¿Qué quieres decir? Hace 8 años que nos casamos. Piensa un poco. ¿No es esta la primera vez? ¿La primera vez? ¿Qué? La primera vez que tú y yo hablamos seriamente. Seriamente. No entiendo. 8 años. No más. Desde que nos conocimos, no hemos tenido ni una sola conversación seria. ¿Qué querías? ¿Participar en mis preocupaciones siendo así que no puedes ayudarme en nada? No me refiero a eso. Te estoy diciendo que nunca hemos intentado llegar juntos al fondo de las cosas. Pero, querida Nora, ¿qué interés hubieras encontrado en ello? Esa es la cuestión. Nunca me has comprendido. Se han cometido conmigo muchas injusticias. Primero papá y luego tú. Los dos. ¿Quiénes más te hemos querido? Nunca. Nunca me amasteis. Os resultaba agradable permanecer ante mí en adoración. Pero vamos a ver, ¿qué palabras son esas? La pura verdad, Torvald. Cuando vivía con papá, él pensaba y yo obedecía. Si tenía otras ideas, las ocultaba, porque sé que no le habrían gustado. Me llamaba su muñequita. En realidad, como yo con mis muñecas así... Quiero decir que pasé de manos de papá a las tuyas. Tú me formaste a tu gusto. Y yo participaba de él. O así lo fingía. No lo sé exactamente. Creo que más bien las dos cosas. Cuando miro hacia atrás, me parece que he vivido aquí como una pobre. Al día. He vivido de hacer monerías para divertirte. Papá y tú cometisteis un grave error conmigo. Sois culpables de que no haya llegado a ser nunca nada. No has sido feliz. No. Solamente estaba alegre. Me divertía que jugaseis conmigo. Querías, pero... Tú y papá habéis sido muy injustos conmigo. Y tenéis la culpa de que ahora yo no sea nada. Qué injusta y desagradecida. ¿No has sido feliz a mi lado? Creí serlo. Pero en realidad no lo he sido jamás. Eso es lo que ha sido nuestro matrimonio. Necesito estar sola para orientarme sobre mí y sobre todo lo que me rodea. Y por esta razón voy a dejarte. Nora, es que has perdido el juicio. Te lo prohíbo. Después de lo que ha pasado, es inútil que me prohíbas nada. Cuando Ricardo Lucia me propuso hacer la Nora de Casa de Muñecas, me parece que cualquier actriz hubiera reaccionado como yo. Nora es un papel muy problemático, muy difícil, muy complicado, lleno de matices. Es un personaje criado como una niña, mimada como una niña, pertenece a una determinada sociedad, la sociedad burguesa, que mimaba a sus mujeres, las mimaba pero no las dejaba ser libres. Estaban siempre bajo la mirada del padre, ya lo dice Nora en algún momento, la mirada del padre, la mirada del marido. Es un personaje que tiene una parte, dijéramos, muy femenina, muy infantil, como está educada, y cuando llega un momento duro y grave en su vida, reacciona como una mujer, con la inteligencia que puede tener una mujer, la sensibilidad de una mujer y la fuerza de una mujer. Los personajes femeninos de Ibsen, como he dicho antes, son apasionantes. Yo he tenido oportunidad de hacer en teatro Espectros, no hace mucho, y fue una aventura también muy intensa, porque el personaje de la señora Alvin, por ejemplo, es un personaje que es como un contrapunto de Nora, porque ella acepta los convencionalismos por un sentido del deber, intenta en un momento romperlos, pero hay un
un hombre, el pastor Manders, que de algún modo la convence y la obliga a aceptar sus deberes de esposa y madre. Entonces ella los acepta, pero al mismo tiempo intenta controlar la vida, cosa que es imposible, porque la vida no se puede controlar. Y entonces esa vida se vuelve contra ella al cabo de 20, 25 años, ¿no? Se da cuenta de que tenía que haber hecho como Nora, marcharse y dar el portazo, y no lo hizo. Y entonces es cuando de pronto decide romper lo que no hizo en el momento oportuno, y entonces es capaz de todo. Por la felicidad de su hijo es capaz de aceptar el incesto, de aceptar la eutanasia, de ella misma practicar la eutanasia, que es también otro final abierto de Ibsen. La señora Alving le dará el veneno a su hijo, no se lo dará, ¿qué es lo que hará, no? Entonces también queda ahí abierto a la opinión de los espectadores, de ver, de pensar a través de toda la obra, de esa galería de personajes absolutamente tan apasionantes, qué es lo que va a ocurrir. Pero precisamente eso es lo que hace Ibsen, hacerte pensar y hacerte sentir, porque está lleno de pasión, está lleno de vida sus personajes. Ahí está también Hedda Gabler, ¿no? Que es un personaje atractivo y al mismo tiempo parece la más inteligente, la que es la más fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo es una mujer vulnerable, es atractiva y al mismo tiempo te produce rechazo, ¿no? Esa actitud elitista, ese elitismo que tiene del talento y de la sensibilidad, te produce tu rechazo, y es simplemente acaba autodestruyéndose. Es uno más en la galería. Luego está Solveig, ¿no? La mujer que espera toda la vida a Peer Gynt, que es un personaje magnífico. Peer Gynt es una obra maestra. Es un personaje que transcurre toda la vida, es el prototipo del ser humano, del hombre, que vive a fondo y es un aventurero, pero es el ser humano, ¿no? Con toda su parte positiva y negativa, con su luz y sus sombras. Y ahí está Solveig, que le salva en el último momento, le da la identidad, porque ella cree en él, ¿no? Es por la fe, a través de la fe y del amor, en que Peer Gynt se redime. La conciencia, como los pulmones, vive de oxígeno. Pero el oxígeno falta en casi todas las casas del pueblo. La aplastante mayoría, que es bastante inmoral, quiere que el progreso de nuestra ciudad se base en cimientos falsos y engañosos. No puedo permitir. No puedo permitir que calumnie usted tan gravemente a los presentes. Señor presidente, haga callar al orador. Quiero lo bastante a mi ciudad natal para preferir que se arruine antes de que progrese valiéndose de la mentira. Y no me callaré. La persona que desprecia así el bien común es un enemigo del pueblo. Un enemigo del pueblo. Cuando Ibsen escribió esta obra tenía ya 54 años. Sin embargo, rezuma un ardor juvenil sorprendente. El doctor Stockman es un enemigo del pueblo y es José Bódalo quien interpreta esta versión de Paco Abad que Televisión Española emitió en 1981, un siglo después de ser escrita. Podemos decir que aún sigue de actualidad. De todos los ciudadanos honrados, sentimientos que creo pueden resumirse en una sola propuesta. Esta asamblea declara que el doctor Tomás Stockman, médico del balneario, debe ser considerado como un enemigo del pueblo. El personaje que yo interpreto es el personaje de Hofstad, que es el director de un periódico se supone avanzado, liberal, de izquierdas quizá. Y es el hombre que en un momento determinado, cuando se plantea el conflicto, cuando se descubre que las aguas del balneario son perjudiciales para la salud y el doctor Stockman
pues quiere denunciarlo y desmontar todo el tinglao que se ha montado alrededor de ello, este hombre le empuja, ¿no? Porque quiere luchar contra, que se diga la verdad, que resplandezca la verdad, que hay que luchar contra los intereses espurios de todo, ¿no? Y de alguna manera es como un demagogo, aunque no lo parece, pero realmente es un demagogo que quiere destruir todo y arrasar con todo, y le impulsa al doctor para que luche contra todo, pero que luego en un momento determinado, pues cuando se empiezan a ver los intereses que hay detrás, cuando le empiezan a acercar al doctor, cuando el periódico peligra, cuando todo eso, pues se vuelve atrás y no quiere saber nada, con un cambio de chaqueta realmente vergonzoso. Realmente, pues, ¿qué puedo decir de esto? Es una cosa que estamos viendo mucho en la sociedad, que de repente pues se empuja a la gente a luchar por unas cosas y en un momento determinado se esconde la mano cuando no interesa y bueno, pues claro, un autor como Ibsen, que conocía a la sociedad suya y que preveía también lo que podía ser la sociedad del futuro, ¿no? Pues nada, mostró este personaje que parece que se va a comer el mundo, que parece que es capaz de luchar contra todo lo que se le enfrente, de empujar a los demás, pero que cuando llega la hora de la verdad, cuando sus intereses los ve que peligran, pues olímpicamente se calla y bueno, y sigue otro camino y deja solo al doctor Stockman, que es el que realmente se queda con la sociedad entera y se queda solo. ¿Qué locuras estás diciendo, Catalina? ¿Cazarme a mí? ¿A mí? ¿Ahora que soy el hombre más poderoso de la ciudad? ¿Poderoso? ¿Tú? Sí. Y hasta me atrevería a decir que los somos poderosos del mundo. ¿De veras, papá? Silencio, hijo. Todavía es un secreto. Pero acabo de hacer un gran descubrimiento. ¿Otro descubrimiento? Sí, otro. Y es este. El hombre más poderoso del mundo es el que está más solo. Gina, había algo entre tú y el señor Berle cuando servías en su casa. ¿Qué te ha contado ese de mí? Responde. Del trazo grueso y las verdades como puños de un enemigo del pueblo al trazo fino y sutil del pato salvaje. El director siempre andaba detrás de mí. Y la señora llegó a creer que había algo. Y armó un escándalo atroz. Hasta llegó a pegarme. Enseguida me fui de allí. De manera que fue más tarde. Mi madre no era tan buena como tú creías, Egdal. Siempre andaba diciendo que, como el director se había quedado viudo... ¿Comprendes? ¿Y qué más? Ibsen escribe El pato salvaje de un enemigo del pueblo, pero mientras que en la segunda los acontecimientos son sociales y la cólera viene dada por lo público, en el pato atmósfera que envuelve a los personajes pertenece a un universo de sueños. La realidad, la verdad en este caso, destruye la vida del protagonista que en su pequeñez no puede asumirla. Es la primera vez que vemos a un Ibsen tierno y compasivo con sus personajes. Adelis. De los 15 años que hemos vivido juntos. Paramos, por favor. Dime si no te apesara cada día. Sí. Cada hora esa red de mentiras que tejías en torno mío, como una araña. Aunque falta un minuto, profe. Ah, bueno, terminemos entonces. Ajá. Es que aquí no veo el tiempo. Responde. Has vivido atormentada por el remordimiento y la angustia. Ya tenía bastante con pensar en la casa y en el trabajo diario. Y no te has parado a hacer un examen de tu pasado. No.
Bien sabe Dios que casi había olvidado esa vieja historia. Las imágenes que están viendo pertenecen a la versión que de esta obra hizo José Antonio Páramo para Televisión Española en 1969 y que interpretó en su papel protagonista Victórico Fuentes. Una mujer como... Sí, como he sido siempre, más resuelta. Sí, ahí termina el video. A ver si lo puedes cortar. Gracias. Ya. Bueno, profe, yo quisiera empezar. Nosotros hemos querido mostrar este documental porque te habla mucho de la evolución de Ibsen. Te habla desde una primera obra y te llega a tocar hasta Perklin, te llega a tocar, pero acá te muestra cómo evoluciona desde su sentimiento, desde su escritura hasta su última obra. Ya. Sí, a mí me parece que como introducción, que nos dé un panorama general, nos quedan 2 minutos, que nos dé un panorama general, ¿está bien, Marco? Ahora, tú tienes preparada una presentación, como se han hecho las anteriores, con todos los elementos que hemos pedido, ¿no? Sí, yo tengo, nosotros ya lo hemos armado todo, lo teníamos estudiado por Word, pero ya lo hemos armado en PowerPoint todo. Genial, perfecto. Entonces, ahora, aquí en este video, que está hecho innegablemente parece por la televisión española, no pude ver los créditos. Lo pasé el link igual al grupo. Sí, ya ahí lo revisamos. Aquí tenemos que tener en cuenta solo algo. Recuerden que España, hasta la muerte de Franco, estuvo sumergida en una dictadura muy especial, con una censura muy fuerte, sí. Entonces, digamos que este detonante o estos elementos detonantes críticos hacia la sociedad que están en la obra de Ibsen o de Ibsen no fueron en los montajes debido a toda esa censura, porque el gobierno de Franco ejercía una fuerte censura sobre todo lo artístico y sobre el teatro en especial, entonces, y la televisión más. Entonces, es como que vemos unas puestas en escenas que son un poquito melodramáticas y que lógicamente deben haber estado pensadas por la censura. Pero de todas maneras nos da una idea importante. Y esta idea importante son 2 elementos. Uno es la importancia de Henrik Ibsen para el teatro moderno, para el surgimiento del teatro moderno, y además de eso, la evolución extraordinaria que tuvo él desde el romanticismo. Fíjense que hablan de Per Gynt y del personaje de Solveig. Nos va a recordar mucho la historia de Per Gynt y Solveig. Nos va a volver desde esa dimensión romántica a recordar Fausto y Margarita, Inés y Don Juan. Eso nos va a recordar mucho. Lo que pasa es que innegablemente es una obra, creo que todavía más compleja que Fausto y más rica y más alucinante que Fausto y lógicamente que Don Juan. Pero entonces, esa evolución desde el romanticismo, ¿verdad?, al realismo, a un realismo ya crítico social y después a un realismo simbolista. Y eso es una cosa que tenemos que tener clara, que vamos a ver una cosa muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que después de un realismo crítico, ¿verdad?, o un realismo naturalista, que es casi marxista en el análisis de la realidad, se va a un realismo fantástico y medio simbolista. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y eso ya pueden buscar ustedes, anótenlo, y con esto vamos a terminar la clase, lo que se ha llamado la crisis de la física. La crisis de la física provocó un tremendo revuelo en el arte, en el sentido de que se resquebrajó toda esa concepción realista de representar la realidad, ¿verdad?, a través del arte. De pronto empezó a cuestionarse todo eso con el descubrimiento del electrón. Se planteó incluso que la materia había desaparecido. Busquen esto porque esto es muy interesante y les va a dar una pista de qué fue lo que pasó en este momento.
que de pronto hay un realismo simbolista que recuerda mucho elementos románticos y fantásticos que hemos visto anteriormente. Aunque en Ibsen el realismo simbolista no adquiere características fantásticas, sino un poco una especie de idealismo, ¿no? en los personajes. Muy bien, Marco, gracias. Entonces la próxima clase la dedicamos a Per Gynt de Ibsen. Tú vas a ocupar el tiempo que necesites y entonces en el otro tiempo no pensés que tengo que ocuparlo todo y te atormentes con eso, no. Tú ocupas el tiempo que tienes previsto y en el otro tiempo, son 2 horas, vamos entonces a presentar las segundas 10 horas y ponernos de acuerdo con respecto a eso. ¿Está bien? Sí, profe. Gracias. ¿Hay algo más que quieras decir previo al lunes, al miércoles, perdón? ¿Hay algo más? No, es toda una sorpresa para el miércoles, profe. Perfecto, incluso gracias. Tenemos algo creado. Muy bien, porque eres tú y Maura, ¿no? ¿Quiénes son los que están? Maura y tú. Perfecto. Maura, ¿algo que quieras aportar último? No, profe, ya lo voy a decir el miércoles. Genial. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay nada más, creo que hicimos una presentación y debate final Dios mío, de Boris Godunov de Pushkin, interesante, que además no se cerró, dejó muchas, ¿verdad? Muchas líneas, muchas aristas, muchas incluso interrogantes, y que hemos tenido una introducción a partir de este documental que nos da una idea, ¿verdad?, de cuál ha sido la evolución del próximo dramaturgo que vamos a tener y su tremenda importancia para el teatro moderno europeo. Entonces, con eso terminamos por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos el miércoles a la misma hora y por este mismo canal. Chao, chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Chao, chao, chao. Buen fin de semana. Igual. Chau, chau, No chau. cometan, Chao, hasta el miércoles. no Chao. cometan muchos excesos, que acuérdense que estamos en pleno periodo romántico que no se puede exceder uno. Chao. Los excesos, fíjense, Don Juan, Fausto, son condenados los excesos. Chao. Chao.